¿Cuál es tu percepción de estas tres reacciones iniciales que tuvo? Clave, los jóvenes, ya lo hicimos, o sea, ya nos ganamos parte del voto del correísmo y lo clave aquí es no confrontar. Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación. Usualmente me gusta iniciar llevando la contraria, así que para no romper la costumbre. Encantado. Entonces, dices que Daniel Noboa es un poco sobrado. A mí me parece un poco lo contrario, un poco humilde, porque lo primero que dice es, bueno, cuando le dicen cómo explicas tu fenómeno, dice, bueno, en cada generación hay una nueva tanda de políticos y esta vez me tocó a mí, más o menos. O sea, esta vez eligieron a Daniel Noboa, pero antes había sido Yacu, antes había sido Herbas. Entonces, no veo que dijo he sido el elegido o porque era el hijo de mi padre han escogido por mí o porque era la única opción diferente, sino muy sincero, dijo, bueno, cada cierto tiempo hay una tanda de nuevos políticos y esta vez me tocó. ¿Por qué? Porque conecté con los jóvenes. No tengo, ahí viene la parte de si tengo datos sobre que los jóvenes votaron por él y diré la siguiente expresión, no tengo datos pero tampoco dudas. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a una discoteca o hemos ido a una discoteca, la canción que todo el mundo está esperando en el momento top de la noche es Llegó la esperanza que todos queremos remix. Y tienes a todos los jóvenes ahí bailando esa canción. Entra a TikTok, ¿qué tienes? Cualquier cantidad de trends de ecuatorianos, se armó el despelote y de repente todos aquí jugando. Yo estaba hablando con algunas personas aquí del set antes, también se sumaron a ese trend y probablemente yo también lo haga en algún momento. Entonces, no puedo decir por números sobre el tema de los jóvenes porque no los tengo. No soy observadora del CNE para poder haber pedido esos datos, pero la sensación es que absolutamente es así. Se convirtió en no solamente una campaña política, sino se convirtió en un movimiento donde uno quiere pertenecer, Ok. con valores de la juventud. Y solamente para terminar, no creo que la pregunta es dónde tenga que crecerse al voto duro o al voto no tan duro del correísmo. No, olvidémonos de eso de ahí. Yo diría, al menos que olvidémonos de eso de ahí, sino el voto que no fue anticorreísta de los demás candidatos. Yo creo que ahí es donde tiene que ir y si me preguntas qué haría yo si fuera la candidatura de él o estuviera llevando su candidatura, absolutamente nada. Creo que lo hicieron excelente en primera vuelta, creo que han sido un ejemplo de estudio, que han dejado a más de un analista político o estratega con la boca abierta y creo que en este momento es decirle no, deberías hacer esto o lo otro, creo que hay que guardar un poco la distancia. En Manabí decimos dejaron a los analistas o a los visionarios patidifusos, es la palabra que usamos. Osvaldo Moreno, buenas noches, bienvenido. En tu caso, igual consideración respecto a la no necesidad de mayores antecedentes. No es que Pedro lo necesite tampoco, sino que es nuevo en el estudio y con gran parte de nuestro público. Tu aproximación al mismo fenómeno y cómo debería hacer él para crecer lo que necesita. Bueno, buenas noches, querido Carlos. Gracias por esta inmerecida invitación ante estos dos monstruos que me estás invitando. Creo que estoy de más, pero bueno, gracias, un gran saludo a Pedro y a Irene. Modesto Moreno. Así se llama un tío mío, de hecho. Modesto Moreno. A ver, miren, yo creo que hay dos cosas que hay que, digamos, analizar, ¿no? Yo no diría como cuando hay una derrota, una autopsia, sino la biopsia, digamos, de esta elección. En primer término, que Daniel no es tan aparecido como lo pintamos, ¿no? Es decir, el apellido Noboa ha estado todo este siglo en la papeleta, todo este siglo. Y la elección pasada, la del 21, que está muy fresca, básicamente Álvaro Noboa no estuvo en la papeleta porque se llamaba Álvaro Noboa. No había una explicación jurídica racional, sino una política que era que no afecte a Guillermo Lasso. Entonces, digamos, hay una marca, hay un apellido que ha estado durante todo este siglo, que ya no es tan joven, que el siglo XXI llegaba para el primer cuarto de tiempo, que fue el apellido Noboa, en primera instancia. En segunda, coincido con ambos. Bueno, no dudo que en las discotecas de San Borondón, que debe ser la que me conoce, ¿Qué es San haya Borondón? música. San Borondón no discotecas. Sigue, Osvaldo. Ya te están respondiendo acá, sigue. Bueno, no creo que sea una salsoteca en todo caso de Montesinaí, pero al margen de eso, ¿no? Lo que quiero decirles es que coincido con Irene, a quien admiro profundamente, y a Donoso, que creo que es un top hoy en día, en que obviamente si no tenemos las herramientas indicadas es difícil determinarlo y mucho menos cuantificarlo. Lo que sí se puede hacer es, en primera instancia, una vez más con las coincidencias, indudablemente no creo que es el momento de las encuestas,
porque esta segunda vuelta de lo que es Parte Novoa es extremadamente larga. 2 meses con todo lo que ha pasado, con la montaña rusa que fue, con lo que acabamos de vivir desde el magnicidio de Villavicencio, el debate, el cambio, o sea, es terrible. Entonces, en 2 meses creo que no es un momento lo cuantitativo. Coincido con Donoso, creo que es el momento lo cualitativo. Lo que pasa es que lo cualitativo es más denso, es más científico, y hay consultores que ni siquiera entienden la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. En todo caso, creo que Daniel es una opción y está ahí. Exploremos un poco más en esa línea, antes de que les plantee mis objeciones y les haga nuevas averiguaciones. María Clara. Sin embargo, ya empezada la campaña, hay algunos aspectos, tal como menciona nuestro director Carlos Vera, que en intervenciones del propio candidato Daniel Noboa y que varios consideran como un error. Por ejemplo, uno en el que utiliza el término ahuevado, pero más que el propio término es la actitud en una reciente presentación que él tuvo en Chone. Van a recibir la peor paliza de la historia en segunda vuelta que jamás han tenido. Vamos a darles una paliza memorable para que se les quede grabado bien en el cerebro de que el hecho de que sea yo pacífico no significa que soy ahuevado. Y el hecho de que yo sea sereno no significa que me falta un gramo de determinación. Pedro Donoso, ¿esto suma, resta o ni chicha ni limonada, como dirían en Manabí, porque esto fue en Chone? Para mí es un honor coincidir con el maestro Osvaldo Moreno. Digamos, yo no tengo ni la mitad de su experiencia en las lógicas y en el análisis electoral, pero creo que una campaña no se trata ni empieza ni termina en una declaración, digamos. Es decir, una campaña es más allá. Cuando yo hablaba finalmente de lo cualitativo, hablaba de que hay que entender este fenómeno que lo acaba de plantear muy bien Osvaldo Moreno. Él dice, Noboa no es nada nuevo, pero si nosotros intentamos hacer un análisis de clivajes, ¿no es cierto? Lo que sucedió, evidentemente hay que poner la carta del contexto y el entorno. Es decir, para mí Daniel Noboa no estaría ahí si no hubiese habido el magnicidio tanto de Integrago como de Villavicencio, finalmente, ¿no? Es decir, creo que hay que analizar el contexto y el contexto tiene un peso. Pero más allá de eso, el clivaje de lo nuevo y lo viejo está presente en este proceso eleccionario. Y es evidente que Noboa no es algo nuevo, ¿no es cierto? Evidentemente para mí no es algo nuevo, para quizás nosotros no es algo nuevo, pero para el electorado representa la resignificación de ese concepto de algo nuevo. Ahí vienen los cualitativos para entender qué es esto nuevo que se está apelando finalmente. ¿Qué representa lo nuevo? No creo que un discurso en una tarima en Chone te cambia, te resta, te da, te pone, te quita. Creo que es, digamos, muy... Con la capacidad que tienen las redes sociales de multiplicar el efecto en el sentido que te dé la gana. De acuerdo, que horas después se olvida y viene un nuevo fenómeno, digamos, ¿no? Pero que va en la misma línea nutriendo aquello. Yo mencionaba al principio que la relación de positivos, negativos entre uno y otro ha cambiado en estas 2 primeras semanas de campaña, aunque oficialmente no está. Totalmente. Y la maquinaria correísta, si algo sabe, es venir de atrás para adelante. Por supuesto que sí. Sin embargo, digamos, una declaración puede ser borrada por un acto o por un contexto o por un elector, ¿no es cierto? Porque hay que regresar a ver cuáles son los electores de este proceso eleccionario. Y después lo podemos Esa hablar es la al clave. respecto. ¿Cuáles Para mí son es y la clave. cómo son? Tú ya has ubicado dónde están, que es una cosa muy interesante. No cambiaría nada. ¿Cómo atraes entonces a los electores que no tuviste en la primera vuelta? Primera pregunta. Y segundo, ¿son este tipo de recursos, como los que acabamos de comentar, a los que él debe apelar? ¿O eso, sin ser, como dijo Pedro, un gran error, ya es una equivocación? A ver, primero, las segundas vueltas, ninguna elección es igual a otra, y las segundas vueltas son otro tipo de elección, son otros tiempos, otra dinámica, otros ritmos, otra lógica, totalmente distinta. Sumado a que ahora llegan las vulnerabilidades. Es decir, en la primera vuelta efectivamente había un libreto que indudablemente dio resultados, pero ahora sí entra al escrutinio ciudadano. Hay muchas cosas que, bueno, que yo creo que por lo extensa que es esta segunda vuelta, tendrán que empezar a darse en su momento, el debate, los errores que cometan determinadas campañas, porque esto se parece mucho al fútbol en el contexto de que gana el que menos se equivoca. Y sobre este tema del voto joven, que creo que para mí está un poco, no es magnificado, sino no diagnosticado de alguna forma un poco más mesurada. Es decir, no es verdad que mujer vota mujer, joven vota joven, jubilado vota jubilado.
Es un segmento de la población, por supuesto que sí, que generalmente se deja llevar por causas. Habrá que ver quién de los dos, porque no puedes hablar de Daniel Noboa sin hablar de su contendora, en este caso, y del escenario de esta elección que es en segunda vuelta. Habrá que determinar qué causas abandera, qué es lo que pasó para mí en la primera vuelta, por ejemplo, con Otto. El gran problema de Otto es que no tenía causa. ¿Qué te decía la campaña de Otto? Acaba de llegar de Harvard y por eso va segundo en las encuestas. ¿Qué te decían todos los voceros de esa campaña? Vamos segundo en las encuestas. ¿Y cuál es el argumento? Que Otto viene de Harvard. Entonces, habría que ver qué bandera o qué causa termina teniendo Daniel como leitmotiv de la segunda vuelta, que es otra elección. Vamos a proseguir en eso. Yo celebro, festejo tu agudeza y tu ironía. Qué lacerante eres, Osvaldo. Pedro, aquí hay un elemento vital. Ya al margen de analizar específicamente la campaña de Daniel Noboa, en una segunda vuelta, que ya han dicho que el juego no es igual, Osvaldo, Irene sostiene que hay que hacer lo mismo. ¿Cómo ganas el electorado que no es tuyo? Tú acabas de afirmar que hay que conocerlo primero, que a priori no se puede decidir y que todo lo que estás planteando es hipótesis. Pero ¿lo ganas insistiendo en lo mismo que dices o que dijiste, ya que como no tienen sus candidatos ahora se van a fijar en ti? ¿O lo ganas apelando a aquellos que crees que los hicieron inclinarse por otro? Por ejemplo, en el caso típico de Topic, la seguridad; en el caso típico de Villavicencio, la anticorrupción. Digamos, yo creo que a mí lo que me enseñó este proceso eleccionario es lo que te enseña la vida, ¿no? La vida se parte en dos, lo que tienes control y lo que no tienes control. Y esta elección nos enseñó que por más estrategias que tengas, hay cosas que no tienes control. Y ese control es el contexto, digamos. Es decir, no hay cómo sacar del elemento de análisis los dos magnicidios. Es decir, el asesinato de Intriago, el asesinato de Villavicencio cambiaron el espectro eleccionario. Es decir, si no era en esa coyuntura, a Noboa le iba bien, pero nunca tan bien como para entrar a segunda vuelta. Intentemos demostrar lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Antes de, digamos, la muerte del alcalde y el candidato, las encuestas, perfiles de opinión, que es la que nosotros consumimos, ¿no es cierto?, en las 3 entregas del 3 y 4 de junio, del 8 y 9 de julio y del 16 de agosto, decían, por ejemplo, que quien más iba a ser un gobierno parecido al de Guillermo Lasso era Fernando Villavicencio. Sale Villavicencio de la papeleta, ¿no es cierto?, y entra el gran damnificado del asesinato. El gran damnificado del asesinato es Otto Sonnes-Goldner. ¿Por qué? Porque 17%, de acuerdo a esa encuesta, repite que el candidato que va a ser un gobierno similar a Guillermo Lasso es Otto Sonnes-Goldner. Es decir, no podemos nosotros retirar esos elementos del análisis e intentar entender lo que sucedió. Y la asociación de Villavicencio con Lasso se daba básicamente porque Lasso había defendido al presidente en la medida en que se opuso a su juicio político y por eso lo identificaron como pro-Lasso o lacista. Bueno, el cuantitativo no te explicaba eso, por eso es importante el cualitativo, que entiende la fenomenología y que explica el por qué, ¿no es cierto? Pero este solo te decía el qué. Sin embargo, es una hipótesis que podría estar demostrando, ¿no es cierto?, que cambió el escenario totalmente, ¿no? Pero también hay un tema que es fundamental. Nosotros, yo concuerdo con Osvaldo, las elecciones no son iguales, pero además los contextos cambian violentamente. En esta segunda vuelta, ¿qué vamos a tener? Probablemente la resolución o pistas de quién fue el asesino de Fernando Villavicencio, por ejemplo, o de Agustín Intriago. Vamos a entrar ya al fenómeno del niño. Mañana se tiene que pronunciar la CONAIE de a quién va a apoyar. Es decir, esos son los grandes electores, no finalmente el TikTok o el discurso, ¿no? Y de aquí también quiero hablar del tema de la esposa de Daniel Noboa, que a mí me parece que es un tema que es fundamental. Yo concuerdo ahí con Irene. Hay que regresar a ver a lo que Byung-Chul Han, ¿no es cierto?, escribe, que se llama la inquietud estética de lo pulido, ¿no? Es decir, están vendiendo un concepto de lo pulido, dice él, ¿no es cierto?, de lo perfecto, de lo blanco, de lo simbólico, de la resignificación del concepto de la familia feliz. En eso tienen un trecho de ganancia frente a la candidata del correísmo, que no puede vender ese concepto de familia feliz, digamos. Apasionante. Ya, enseguida volvemos con más. Espero que esté siendo muy enriquecedor y revelador para ustedes esta primera aproximación al fenómeno, porque la siguiente será de lo que aquí ya se ha sugerido. Cuando tengamos mayores elementos de juicio, exploraremos, no en el contexto, no solo en el acierto de la campaña, sino en el tipo de elector que emergió o se reveló en esta elección, para tratar de entender mejor por qué votó así y luego qué debería hacerse para que vote de otra manera. María Clara. Hoy estamos tratando el tema ¿cómo captaría más votos Daniel Noboa? Quédese con nosotros. La segunda vuelta es lo más parecido al segundo tiempo del mismo partido.
Ganar el primero solo te da ventaja para ganar el segundo, pero no te lo asegura. La gran diferencia es que en política el primer tiempo es contra varios rivales y el segundo ante uno solo. Simultáneamente macro, digital, especialmente para la colonia ecuatoriana. Veamos un elemento más de lo que ha sido la actitud de Daniel Noboa en esta segunda vuelta, para partiendo de ello seguir analizando sus perspectivas. A veces esas coaliciones a mí me suenan a amarre y la verdad que en este momento no, una cosa es una conversación política, otra cosa es una trinca. Hay una alianza importantísima que es la que más llevamos conversando en este tiempo, que es la alianza con el pueblo. Aquí hay dos lecturas. La una, la celebración, porque todo acuerdo, negociación o pacto es entendido como eso, despectivamente. ¿Ya? Amarre o trinca. Y ese es un término de paso muy acumulado de otra época electoral que acuñó mucho su padre. Y la otra, mal visto, porque hay una resistencia a negociar, que es lo que a él le tocará hacer ahora con algunos sectores o liderazgos y después para poder gobernar. ¿Cómo lo interpretas tú? A ver, yo creo que en ese momento por lo que él había sido elegido es por ser el candidato tal vez más apolítico de todos hasta ese instante. Entonces, decir de una, sí, vamos a hacer alianzas y hubiera sido enterrar las razones por la... Siempre se volvió a repetir la historia. Correcto. Entonces, en ese momento tenía que desenmarcarse. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, cuando Ruptura 25 saca todas sus condiciones para poder darle el apoyo a Daniel Noboa y los pone en términos absolutamente políticos, vuelve a utilizar el término de mafia y que jamás pactaremos y demás, y empieza a poner punto 1, 2, 3, 4, 5, Daniel Noboa responde también como un comunicado con los puntos 1, 2, 3, 4, 5, sin entrar a las mafias, que las no mafias, lo uno, lo otro. Entonces, yo cuando hablo acerca de las cosas que yo no cambiaría de Daniel Noboa es justamente eso, es mantener ese estilo, pero no significa que... A ver, creo que ya la ruta para el éxito para él está trazado, de alguna forma. De eso no significa que tiene que dejar de hablar de propuestas, porque eso es justamente lo que lo lleva a él a estar donde está, número uno. Y lo más importante para mí es es fácil decirlo, pero más difícil hacerlo, es no cometer errores, o sea, no dar papaya, no cometer errores, y yo sí he visto que en las últimas semanas han habido algunos de esos. Enseguida vamos a pedirte que menciones varios, pero antes, Osvaldo Moreno, ese tipo de mantenerse en el discurso, su línea, su estrategia, le atrae los votos que necesita para que el margen que ahora se cree o se dice que tiene sea mayor, sea seguro. ¿Y de dónde vendrían esos votos? ¿Cuántos de los indecisos? ¿Cuántos, no me refiero a numéricamente desde luego, no de Otto, cuántos de Topic? Porque yo doy por hecho que si alguna parte van los votos de Villavicencio o de Cristian Zurita, son o a Noboa o al nulo. A ver, hay dos hechos aquí sumamente interesantes y que Irene los acaba de decir acertadamente, que es precisamente esa posición que toma Daniel Noboa en la primera vuelta, justamente con este tema de las mafias, si usted se da cuenta, a partir del magnicidio de Villavicencio, que paréntesis al tema del análisis electoral, creo que marca un punto de inflexión macabro en nuestro país, que ojalá no sea el punto de no retorno a algo espantoso, porque estamos viviendo una peor versión de Colombia y México en un país de este tamaño, pues, ¿no? Entonces, a partir de que fallece Villavicencio, que marca el punto de inflexión, me da la impresión de que algunos candidatos se deschavetaron. Ya salían a los medios a decir de que ellos tenían pruebas, casi faltaba decir que tenían pruebas de que el Chapo Guzmán y el correísmo se reunían en Palacio de Carondelet a hacer la ouija para hablar con Escobar y planear todo lo que hoy estábamos pasando. Entonces, creo que esa actitud de Daniel Noboa, de no hablar de ovnis, de narcos y cosas así, que era, digamos, el mensaje medular del anticorreísmo radical, es lo que de alguna forma lo puso en la segunda vuelta, adicional a una infinidad de factores, ¿no? Porque si ustedes se ponen a analizar el mensaje que él planteó, nunca, y esto sí hay que recalcarlo, en tiempos tan complicados para la política, yo creo que él fue un caballero. En la primera vuelta no se refirió en términos, digamos, de conjeturas o de acusaciones, que es lo que al final me da la impresión de que Topic perdió la cabeza, Otto perdió la cabeza, o sea, trataron de captar el voto, digamos, del anticorreísmo radical de una manera ya que era demasiado forzada, cambiando una actitud totalmente, y efectivamente había un voto blando, porque, a ver,
los grandes resultados electorales generan capital político, pero ningún líder político tiene capacidad de endoso por un resultado político. Eso no existe. O sea, no sería de sorprenderse que eventualmente un voto de Villavicencio termine votando por Luisa González por alguna razón en particular. Entonces creo que es importante analizar esa primera vuelta de Daniel Noboa, que obviamente tendrá que verla de otra forma ya en esta segunda vuelta, de acuerdo a cómo se presenten los acontecimientos. En el próximo bloque veremos la forma en que Jan Topic endosa su votación sin decir voten por tal, y la forma en que inicialmente lo hizo Cristian Zurita sin decir lo mismo también. Pero tratando esto, Pedro, no tengo todavía una respuesta sobre qué hacer para captar esos votos que necesita Daniel Noboa, o simplemente, por lo que acaban de mencionar aquí, lo que hagan no va a servir y esos irán a donde les dé la gana ir, que según la tesis de Irene, si persiste en su misma línea, será finalmente lo que los atraiga. Yo creo que se necesita primero tener una lectura profunda, ¿no es cierto?, del contexto para ver cómo eso lo traduces en votos. Es decir, no es tan automático, no es que si te pintas de rosado vas a tener los votos, y no funciona así. Así es. Cómo yo administro el contexto, ¿no? Algo que lo acaba de decir, digamos, Osvaldo, ninguna candidatura entendió que los magnicidios debían haber sido administrados como crisis aparte de un cuarto de guerra. Ninguna candidatura lo entendió. No sé si Noboa lo entendió, ¿no es cierto? Pero lo que dice Osvaldo es cierto. Es decir, Topic se volvió loco, Sonnenholzner se volvió loco. Es decir, no administraron una crisis dentro de un cuarto de guerra. Una célula de crisis dentro de un cuarto de guerra. Ahora, ¿cómo de una u otra manera yo puedo resignificar estos conceptos? Yo, candidato, digamos, Noboa, ¿no es cierto?, resignifico estos conceptos. Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿cómo yo logro posicionar, que para mí es el clivaje que logró imponerse, lo nuevo versus lo viejo? Es decir, ¿cómo yo puedo decir yo soy lo nuevo sin ser lo nuevo? ¿No? Yo creo que ese fue el resultado adecuado. Planteo el clivaje de lo viejo versus lo nuevo, mientras el correísmo está intentando pelear lo viejo de lo viejo, yo me intento posicionar como lo nuevo. Pero ese mensaje, en el caso de Daniel Noboa, no dio ya sus resultados y por lo tanto repetirlo no va a hacerlo crecer significativamente más de lo que ya creció. Es que no es mensaje, es de identidad, que es distinto, ¿no? Es decir, yo estoy vendiendo una lógica de concepto identitario. O sea, corre el peligro de desposicionarse de lo que es, si quiere, ok. Absolutamente. Tenemos, al volver justamente algo sobre eso. María Clara. Cuando volvamos, estaremos nuevamente con tema de análisis con nuestros invitados centrales, Pedro Donoso, director general de ICARE, e Irene Vélez, analista política, junto a Osvaldo Moreno, consultor político, que nos acompaña como panelista vía Zoom. La segunda vuelta es lo más parecido al segundo tiempo del mismo partido. Ganar el primero solo te da ventaja para ganar el segundo, pero no te lo asegura. La gran diferencia es que en política el primer tiempo es contra varios rivales y el segundo ante uno solo. Vera a su manera, crítico e independiente. Miren por un instante lo que fue hoy día la presencia de Daniel Noboa en Machala. Y veamos si esto tiene alguna significación o relación en cuanto a lo masivo con voto, o simplemente es una adhesión multitudinaria como se ve allí. Ahí la distinguen ustedes. Vamos ahora a la fotografía para que vean la magnitud de esa concentración. Pongamos la foto. Ok, Machala, hoy día. Los errores que tú dices que está cometiendo Daniel Noboa, varios. Tu aporte respecto a los errores que está cometiendo, puede cometer Daniel Noboa si hasta ahora no ha registrado ninguno. Yo creo que más que errores, creo que son sus vulnerabilidades, ¿no? La primera, lo joven que es. Entiendo que ahorita hay una pasión y un entusiasmo con el tema de los jóvenes, el voto joven, la renovación, pero cuidado, un Lazo 3.0 o un nieto de Lazo. Yo creo que si las ideas, o sea, si sale otro jugador libre, digamos, o algo así, dentro de un gobierno, o si gobierno parecido a Lazo, ya es la desintegración del país. Ya conversemos con Petro para volver a la Gran Colombia. O sea, entonces yo creo que una vulnerabilidad es que tiene que proyectarse precisamente porque no es la versión joven de Lazo. Ojo con ese tema. Eso para mí es una amenaza de existencia para la nación. Segundo,
dentro de las vulnerabilidades, él tiene unos juicios, no un juicio, juicios bastante densos con su ex esposa. Sí, bastante denso, y lo vi dar unas declaraciones bastante que no me parecía que se ventilen, por ejemplo, ¿no? Tercero, entiendo que es ciudadano norteamericano, nacido en Miami, pues, ¿no? Entonces yo le pediría que renuncie a la nacionalidad americana antes de posesionarse, aunque la ley no lo exige. Entonces hay ciertas vulnerabilidades que obviamente dentro de la ley, si caer en campaña sucia, podría él estar eventualmente, siendo cuestionado. Porque el que se mete a estas cosas, y esto es importante, Carlos, y a toda la audiencia, el que se mete a política como contratista, como candidato, como cualquier cosa, tiene que entender que está sujeto bajo el escrutinio público. Y finalmente, no hay aparato, no hay aparato. En eso se parece mucho a Lazo, no hay un partido como tal, con cuadros, nunca hubo. Lo que había es que había un par de fundaciones financiadas, para estudiar, que eso no es ilegal, pero no había un partido, un brazo político. ¿Qué es lo que logró establecer César Monge? Le costó la vida, literalmente. Y su ausencia creo que se notó porque el partido se fumó, se lo llevó, la ausencia de César. Entonces no hay una estructura política, lo que hay es un espacio corporativo que hace política con Daniel Noboa. Entonces eso yo creo que más que sus errores son las vulnerabilidades que podría tener en esta segunda vuelta, y si es que la sabe aprovechar el rival, o si finalmente terminan cayendo por su propio peso. Mil gracias. Les voy a hacer una propuesta sorpresiva, esperando que me la acepten, que ya antes lo repetimos, creo, contigo. En un mes sería formidable reunirnos a evaluar cómo ha avanzado, progresado o evolucionado lo que ustedes han dicho esta noche, exactamente 2 semanas antes del debate. Procedemos entonces con el rito final de María Clara Triviño. Bien, ahora las preguntas para nuestros invitados de esta noche. Vamos a comenzar con Osvaldo Moreno, recordándoles a todos que las respuestas tienen que ser en términos de sí o no. La primera para usted, Osvaldo. ¿Ha demostrado hasta ahora Daniel Noboa comprender la diferencia entre ganar en una provincia como Santa Elena para asambleísta y ganar a nivel nacional para presidente, sí o no? Sí. La segunda. Involucrar con medida al padre de Daniel Noboa en la segunda vuelta para lograr su apoyo, ¿lo favorece más, sí o no? No, que siga Alvarito donde está. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Irene Vélez. La primera para usted, Irene. La campaña de Luisa González frente al candidato Daniel Noboa está cuesta arriba a pesar del voto duro del correísmo, ¿sí o no? Sí. La segunda y última, el rol de la esposa de Daniel Noboa, Lavinia Balbonesi, en la segunda vuelta, ¿afectará el voto de la mujer, sí o no? No sé cómo afectará, si positivo o negativo. Si es positivo, sí. Las preguntas para Pedro Donoso. La primera, ¿el votante de la Sierra sigue demostrando en general ser muy distinto al de la costa, sí o no? Sí. La segunda y última, la capital ya votó una vez para favorecer a un multimillonario que además era banquero. ¿Repetiría lo mismo para votar por un multimillonario que es empresario hoy en día, sí o no? Esta es la parte más difícil de la entrevista. Sí. Muchas gracias. Carlos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos una hora y a ustedes por seguirnos desde allá con una serie de inquietudes, preguntas, reclamos, sugerencias, apoyos, críticas que esperamos evacuar en un mes cuando nos volvamos a reunir. Cierro solamente reiterando la idea que María Clara Triviño ha expuesto a lo largo del programa. La segunda vuelta es como el segundo tiempo de un partido, en este caso del fútbol, que analizaremos mañana. Te paso 22 horas. Ecuador, Argentina juegan a las 7 de la noche de aquí. Con una gran diferencia que hay que saber entender, para lo cual nuestros invitados han aportado muchos elementos de juicio. El segundo tiempo no se juega contra múltiples rivales, sino contra uno solo. Y esta vez, con enorme experiencia política. María Clara.